Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la soberanía de Dios. El mensaje se llama Su soberanía. Quisiera que habláramos sobre la forma en cómo Dios tiene control, tiene dominio, es soberano sobre todas las cosas, porque cuando tú empiezas a considerar este tema central, muy importante en las Escrituras, de veras que empieza a surgir un efecto en tu vida, tu fe empieza a crecer. Tu fe empieza a aumentar y empiezas a ser más capaz de enfrentar cualquier adversidad de esta vida. Entonces, es muy simple el mensaje de hoy, pero la verdad que va a entrar a tu corazón es muy poderosa. Podemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre la soberanía de Dios? ¿Y qué significa exactamente que Dios sea soberano? Bueno, en respuesta, la Biblia habla mucho sobre la soberanía de Dios. De verdad, pudiéramos tomar una serie de muchos mensajes hablando de la soberanía de Dios, pero habla tanto la Escritura sobre cómo Dios es independiente, soberano, tiene el control de todo, es el rey, es el dueño, es el creador de todas las cosas. Y yo traigo una definición que quiero poner en pantalla y vamos a partir después de esto. Una definición sobre soberanía. Ponemos aquí en pantalla. La soberanía de Dios significa que Dios no puede ser gobernado ni controlado por nadie. Y que Él hace todo lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Un hermano allá atrás dijo, entonces mi vieja es soberana. Bueno, no exactamente. Yo llamaría eso de otra forma. Pero Dios no puede ser gobernado. Por eso, en la tentación del desierto, cuando Satanás le dijo a Jesús, aviéntate, al cabo los ángeles te protegen, Jesús dijo, no. Dios no lo dijo, ¿verdad? Pero yo lo explico. Dios no puede ser gobernado. Aunque Dios prometa protegerte, tú no puedes obligar a Dios a protegerte, ¿ok? Si Dios no te protege y tú te avientas del punto más alto del templo, Dios me va a proteger. Él sabe si lo hace o no lo hace, porque Él es soberano. Dios no puede ser controlado. Así es de que eso genera también temor santo en nosotros, porque nosotros no podemos andar repartiendo cartas como si fuera la voluntad de Dios. Señor, haz esto aquí, allá, dame, cancela, haz y el otro. Podemos orar conforme a su voluntad, pero Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Una mejor explicación es esta. Él es la bota. Nosotros somos las hormigas. ¿Ya entendiste lo que es la soberanía de Dios? Bota, hormigas. Bota, tigre. Hormiga. Es que es la actitud, ¿no?, de vencedor. Él no nos destruye, según leo en Lamentaciones, porque todos los días su misericordia es nueva, cada mañana. Pero eso no significa que lo que hacemos sea aprobado. Significa que Él es misericordioso, pero también Él es soberano. Entonces la Biblia, como dije ahorita, habla mucho sobre la soberanía de Dios. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Encuentren el capítulo 43. Vamos a leer Isaías 43:13. Ahí en sus Biblias, acompáñenme por favor. ¿Ya lo tienen listo? Dice el 43:13 de Isaías, aún antes de que hubiera día, dice el Señor, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Otra versión de esto es cuando leemos en Apocalipsis que el Señor abre puertas que ninguno puede cerrar y cierra puertas que ninguno puede abrir. Él es soberano. Ahí mismo en Isaías, yo no sé si tengas que dar una vuelta a la página, pero encuentra el 46:10. Ahí mismo. 46:10 dice, yo el Señor que anuncio
lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, no solo es soberano, es omnisciente. Dice, que digo, mi consejo permanecerá y haré, ¿qué dice ahí? Todo lo que quiero. Mira o mide por un momento, si es que podemos intentarlo, porque no podemos hacerlo, pero intenta medir la magnitud de este Dios. Todavía no hace las cosas y Él ya está anunciando lo que va a suceder. Y no solo va a suceder, sino va a suceder como Él quiere, cuando Él quiere, en la forma que Él quiera. Ahí en tu Biblia, en Isaías, pon una marca. No recomiendo chicles porque son permanentes, pero un cartón, un separador, una pluma, el propio listón de tu Biblia. Quédate en Isaías porque vamos a regresar más de una vez. El resto de los pasajes los vamos a ver aquí en pantalla, pero pon una marca en Isaías para que puedas regresar pronto. Quiero poner en pantalla Juan 19, versículos 10 y 11. Otro ejemplo es este que a mí me ha impresionado mucho a través de los años. Cuando arrestaron a Jesús, los fariseos no les gustaba que Jesús estuviera ahora sí que alborotando todo su control y todo lo que ellos hacían. Los fariseos querían seguir teniendo el control de Israel con sus opresiones religiosas, y Jesús estaba desbaratando todo. La cantidad de personas que seguía a Jesús ya era tanta que ellos estaban perdiendo el control. Entonces, en un intento por, como todos los humanos, controlar, acusaron a Jesús, lo enjuiciaron, y ahora sí que, como decimos en hebreo, se lo cuchilearon a los romanos, que eran bien bravos. Está Jesús ante Pilato, en la mera autoridad romana, y ellos iban a solucionar el asunto muy fácil, pues crucifíquenlo. Si tú entiendes el contexto, ya había 2 ladrones programados para ser crucificados. Entonces en el 10 le dijo Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, yo hago un paréntesis, respondiendo Jesús, consciente de la forma en como su Padre Celestial soberanamente dirigía todas las cosas, respondiendo Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. No se requiere ser un genio para entender entonces que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas tiene la autoridad de arriba. Y yo sé que esto es difícil de masticar, pero tarde o temprano lo tenemos que digerir y lo tenemos que aprovechar para nuestro provecho. Al final, tú quieres recordar esta verdad central, aparece en pantalla. Confía en que Dios está en soberano control sobre tu vida. Los caminos del Señor quizás sean misteriosos, pero no lo es su bondad. ¿Te ha sucedido algo que no entiendes por qué Dios lo permitió? Levanta tu mano. Todos, ¿verdad? Los caminos de Dios son misteriosos, son porque no podemos alcanzar su pensamiento, su entendimiento, su grandeza ni siquiera entendemos qué tan grande es. Lo acabamos de leer. Todavía no hace las cosas y Él ya está diciendo lo que va a venir. Pero su bondad no es un misterio. Voltea a ver tus pies. ¿Tienes zapatos? Dios ha sido bueno contigo. Voltea a ver tu cuerpo. ¿Tienes ropa? Dios ha sido bueno contigo. ¿Has comido esta semana? ¿Has tenido refugio? ¿Estás acompañado con alguien de tu familia? Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios no es un misterio. Entonces, en base a lo que tú entiendes de Dios, tú empiezas a dirigir tu vida y tú empiezas a respetar aquello que tú no entiendes de Dios. ¿Por qué? Porque entiendes que Él es bueno. Y aunque no entiendes lo que está haciendo, tú sabes que su carácter bondadoso no se va a negar a sí mismo y que, como dice el Salmo, tarde o temprano, su bondad nos va a alcanzar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, habiendo dicho esto, déjame empezar a avanzar con puntos más sólidos. Inciso A, para los que me siguen en computadora. Los humanos luchan o luchamos con la soberanía de Dios. Yo soy el primero que me pongo aquí en la fila porque yo mismo, tiempo atrás,
O quizás yo no sé si de pronto me pueda volver a suceder, pero uno de repente como que batalla para masticar esta idea, porque chocamos con la idea de decir, bueno, o sea, yo decido las cosas o Dios las decide. Yo escogí la persona con la que me casé o Dios la escogió por mí. Yo decidí vestirme hoy como empleado de Coppel. Yo decidí hacer esto, venir aquí, hacer aquello, o Dios lo hizo. Porque si Dios lo hace, entonces ¿qué es lo que yo decido? Entonces como que batallamos para masticar la idea. En pantalla Lamentaciones 3:37, una vez más un refuerzo, dice la escritura: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A veces yo he llegado al pensamiento de que Dios es tan soberano y tan poderoso que ni siquiera nos damos cuenta nosotros de qué cosas decidimos realmente y qué cosas Él puso en nosotros, tanto el querer como el hacer, porque al mismo tiempo Dios nos ha hecho seres con libre voluntad. Pero la libre voluntad es como caminar en zigzag dentro de una carretera que lleva a su destino. Dentro de la carretera, y mientras vayas hacia el destino, tú puedes hacer el zigzag y lo que tú quieras, pero Dios te está encaminando a su soberana voluntad. Entonces efectivamente, no te sientas como que, ay no, pues ya no hago nada, me voy a sentar en una piedra y pues hay que Dios haga de mí lo que quiera. Decide, Dios está en control. Escoge, Dios está en control. Aquello que Dios quiera que suceda en tu vida, Él lo va a hacer. Entonces siéntete libre, pero al mismo tiempo confiado. Te voy a hacer una pregunta para hacerte pensar. Todos conocen la historia de José el soñador, ¿verdad? ¿Qué hicieron sus hermanos con él? Grítenme bien fuerte. Les voy a hacer una pregunta. ¿Los hermanos de José decidieron vender a José? ¿O Dios puso en el corazón de ellos vender a José? Ajá. Porque si tú lees la historia completa, tú te das cuenta que era propósito de Dios que José llegara a Egipto. Así es de que esta caravana de mercaderes que venía en camino, cuando los hermanos de José no sabían que venía esta caravana, ellos estaban ahí, tenían a José en una fosa y estaban ahí echando burgers al asador, viendo qué iban a hacer. Bueno, mis estudios bíblicos dicen que eran hamburguesas. Luego les explico por qué. Y ellos no sabían que la caravana vendía, y cuando llegó la caravana se les ocurrió vender a José. ¿Vendieron a José porque lo decidieron? ¿O vendieron a José porque Dios puso en su corazón hacerlo? Creo que Dios puso en su corazón hacerlo, pero ellos humanamente lo sintieron como una decisión. Entonces eso te empieza a hacer pensar la magnitud y la forma en cómo Dios es soberano. Los humanos somos fanáticos del control y les voy a explicar por qué. Unos más, otros menos, pero tenemos esa tendencia, esa pata de palo, por decirlo así, porque después de la caída, aunque hemos nacido de nuevo, seguimos atrapados en este cuerpo carnal. Esto es doctrina fundamental. Y tenemos todavía ciertas mañas que necesitan ser renovadas. Y un mensaje como estos nos ayuda a renovar nuestro pensamiento y a rendirnos más enteramente a Dios. Pero en la caída la serpiente tentó a Adán y a Eva y les dijo que si comían del fruto prohibido serían como ¿quién? Como Dios. Dios es soberano. Una de las implicaciones es que al ser como Dios, ellos iban a tener sin restricciones, libertad de decidir lo que querían, como podían, lo que era bueno y lo que era malo, porque ahora ellos serían, como decimos los juarenses, soberanillos, chiquillillos, leyillillo de Juárez. ¿Sí le entendieron nada? Ok. Iban a ser semisoberanos. Y a partir de ese momento el humano tiene problemas con el control.
Nos sentimos inseguros ante lo que puede venir porque no nos gusta sufrir y no nos gusta que se altere nuestra comodidad. Así es de que controlamos, manipulamos, hacemos, enojamos, exigimos, porque queremos tener el control de nuestras vidas. Y cuando llegamos a Cristo, nos encontramos con esta verdad que Dios es soberano. Hago lo que quiero, hago como quiero, yo soy Dios, y todo lo que suceda, aunque tú lo consideres tragedia, yo lo voy a usar para un bien mayor. Y como que estamos ahí batallando para entenderlo, pero todo se soluciona cuando tú te rindes. Cuando tú cedes el control de tu vida y tú te rindes a la voluntad de Dios para tu vida. Es difícil aceptar lo vulnerables que somos, pero es necesario. Nosotros queremos una buena vida, queremos un buen sueldo, queremos buena salud, queremos descanso, queremos una pensión generosa, porque básicamente después de la caída, la prioridad principal para nosotros es cuidar de nosotros mismos. Pero una conclusión a la que tenemos que llegar tarde o temprano a través de las Escrituras es que la prioridad de Dios es tu bienestar, porque Él es bueno. Entonces cuando un niño va camino a un buffet de pizzas y en el camino quiere comerse una golosina y el papá le dice no, porque cuando llegues a ese buffet esto te va a estorbar. Y el papá sabe lo que viene y el papá quiere el mejor beneficio para el niño, pero el niño quiere la golosina. Ese somos nosotros. Queremos conformarnos con aquellas cosas que en nuestra visión limitada creemos que es bueno, cuando Dios tiene un plan ya orquestado y quiere darnos el mejor beneficio. Y eso no siempre incluye comodidad, estatus, refrigeración. Incluye salvación, conocimiento de su gloria, un sentir de satisfacción y una paz que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Piensa más profundamente conmigo. Tú te puedes preguntar por qué existen los cielos. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice que los cielos existen para mostrar la grandeza y la hermosura de Dios. En Salmos 19:1 en pantalla dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo sé que Juárez está re feo, vamos a ser sinceros. Y con este estorbabuzo, como tú lo quieras llamar, olvídate, ahora tenemos 2 hermosos carriles en la calle principal de esta ciudad. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero qué bonitos atardeceres tiene Juárez. Es inevitable pensar en Dios cuando ves estos atardeceres rojizos, sol brillando entre nubes. Para mí es inevitable pensar en la gloria de Dios. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios salvó al hombre? Bueno, según leemos en la Biblia, y si tú has leído bien, Dios salvó al hombre para mostrar cuán lleno de gracia era, cuán misericordioso era y cuánto amor Él era. Es incorrecto, y espero no ofender a nadie, es incorrecto pensar que Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón y quiere salvarnos porque Dios nos ama tanto que no puede vivir sin nosotros. Dios está satisfecho con su propia gloria. Antes de crear todas las cosas, Dios ya estaba enamorado de su propia gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se complementan y se satisfacen entre sí y solamente buscan su beneficio. Dios ya era completo antes de crear todas las cosas. Dios creó al hombre únicamente para magnificar su gloria. Y cuando Dios salva al hombre,
brilla su gracia y brilla su misericordia, y nosotros positivamente somos víctimas de tanto amor y tanta misericordia. Así es de que Dios nos salvó, según en pantalla Efesios 1:6 dice, nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, gracias al sacrificio de Jesús somos aceptados por Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, hermana, deja de luchar por tener el control de tu vida. Enfrenta una hermosa verdad. No tienes el control de tu vida. Tienes la libertad de decidir, pero no tienes el control de tu vida. Ríndete al Señor, ríndete a su soberanía. Confía en Él y descansa en su inmensa bondad. Señor, yo no entiendo qué estás haciendo. No entiendo por qué permites esto. Pero sí entiendo que eres bueno, amoroso, compasivo, misericordioso y mucho más inteligente que yo. Inciso B. Si Dios es bueno, ¿por qué pasamos por pruebas y por tribulaciones? Una de las explicaciones que yo te pudiera compartir, la pongo aquí en pantalla para aquellos que toman notas. Dios permite que pasemos por pruebas y tribulaciones para mostrar su gran poder y entonces ser alabado por la forma en cómo nos rescata o nos sostiene durante la prueba. Hay personas que van a ser premiadas en el cielo con un galardón de fe. Personas que tú dices, híjole, es que le fue bien mal y le pasó esto y le pasó aquello, y nunca, Job es el primero de ellos, o uno de ellos, nunca renegó de Dios, nunca blasfemó, nunca dudó de la existencia de Dios, se mantuvo firme aun cuando realmente siempre le fue bien difícil. Eso va a ser recompensado. Porque Dios lo que quiere es mostrarnos a todos los que vamos a pasar por tribulación, que así como sostuvo a esa persona, puede sostenernos a nosotros también. En pantalla yo quiero poner Isaías 48. Yo sé que les pedí que pusieran una marca ahí, pero yo lo quiero poner en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo simple que es esto. Isaías 48, 10 y 11, Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor, te he refinado, y quiero hacer una pausa. Refinado se refiere a la forma en cómo se purifica el oro. Se derrite, se quita la costra, se vuelve a derretir, se quita la costra hasta que es totalmente puro. Ok, te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien, te he refinado en el horno del sufrimiento. Y te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón Dios nos rescata o nos sostiene en el sufrimiento? Según yo estoy leyendo, por amor de Él. Y lo dice, por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. Pero Dios me ama, sí, Dios te ama. Y Dios me rescata porque me ama. Sí, Dios te ama. Pero la principal razón por lo que lo hace es por amor de sí mismo, porque al hacerlo, Él va a ser magnificado en maneras increíbles. Entonces Dios puede mostrar su magnífica gloria de diferentes maneras. Él puede llenarte de bendiciones o puede permitir que venga sufrimiento a tu vida. Tanto las bendiciones como las adversidades son dos herramientas de Dios para no solo hacer lo que quiere, sino llevarnos a cumplir aquello que ha planeado para nosotros. De nuevo, sé que es difícil de comprender, pero ayuda tanto a descansar. Porque cuando tú quieres tener el control de tu vida y vienen dificultades y te das cuenta que no tienes el control de tu vida, ¿te ha sucedido? ¿Cómo te sientes? Devastado. Pero cuando tú reconoces que Dios es el que hace todo como Él quiere, tú dices, Señor, sucedió esto. Tú tienes un plan.
Tú eres bueno y yo confío en tu bondad y eso me es suficiente. Tienen su marca ahí en Isaías, me imagino, ¿verdad? Ok, vayan al 45:6. Vamos a leer 45:6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Chanclas, hermano. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy que hago todo esto. Eclesiastés 7:14 en pantalla. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin o con el propósito de que el hombre nada halle después de él. Llega un momento en tu vida donde tú dices, no tengo nada más que Dios. Bueno, te tengo noticias. No necesitas nada en la vida más que Dios. Y eso es suficiente. Lamentaciones 3:38 en pantalla también dice la escritura: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y permíteme explicar esto con un poquito más precisión. Si tú partes desde este punto que Dios es bueno y reconoces que Dios no puede cambiar su carácter, tú sí cambias tu carácter. Si comiste, sobre todo los hombres, y las hermanas van a decir amén si tengo razón. Si los hombres tienen hambre, están enojados. Les pones un chuletón, mi amor, vamos a ver una serie de Netflix juntos. Las mujeres, se creyeron que se iban a salvar. Ahora verán. Es que dije no, pero realmente quería decir sí. O sea, no manchen, hermanas, ¿qué pasó? Y de repente andan de buenas y de repente andan de malas. Oye, mi amor, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo o qué? No, nada, ¿todo bien? Sí. No, hombre, ya no duermes en toda la noche. Señor, ¿qué hice? No, y vas y te confiesas y oras y ayunas y nunca vas a saber qué pasó realmente. Tan retechulas, hermanas, pero no las entendemos. Tú cambias, Él no cambia. Las circunstancias cambian, pero Él no cambia. José fue vendido, pero sigue toda la historia y José fue utilizado como un gran instrumento de bien. Las circunstancias fueron cambiando, pero el carácter de Dios bondadoso y soberano se mantuvo a lo largo de toda la historia de José y se va a mantener a lo largo de todos los acontecimientos de tu vida, buenos o a tu criterio malos. Entonces Dios es bueno y Dios puede permitir que ciertas cosas sucedan para que tú puedas ser encaminado a una multitud indefinida de propósitos. Su voluntad va a ser hecha como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. En pantalla quiero mostrarte un selfie que se tomó Epicuro en el 300 antes de Cristo. Antes eran los selfies así, porque solamente ni fotografías ni era una escultura lo que había. Y cuando ves estas esculturas, sé sincero conmigo, ¿no se te hacen todos iguales? O sea, bien pudiera ser César, Aristóteles, yo los pues sí, ese escultor a todos les salía igual, pero bueno. Epicuro fue un filósofo griego alrededor del año 300 antes de Cristo. Y es muy famoso porque él puso, entre comillas, en duda la existencia de Dios, o puso en duda la bondad de Dios, o puso en duda el poder de Dios, porque según su idea de la filosofía, él creía que la filosofía era la búsqueda constante y absoluta de la felicidad. Es decir, filosofía es, según él, que tú busques ser feliz. Y cuando las circunstancias
no coinciden con tu deseo egoísta, yo le agrego tu deseo egoísta de felicidad, a él se le hizo fácil pasarle la papa caliente a Dios y decir, bueno, como yo no soy feliz y no tengo el yate que quiero, entonces Dios no es bueno o no es poderoso. Básicamente él dijo esto y lo pongo para que tú sepas cómo responder esto. Sobre todo estudiantes de universidad se van a enfrentar a esta ideología los siguientes años de su vida. Él dijo esto: si Dios es todopoderoso, tiempo fuera. Él dijo esto basado en su idea de que la filosofía era buscar la felicidad. O sea, yo y el último yo. Ok. Si Dios es todopoderoso y permite que suceda el mal, entonces no es totalmente bueno, porque permitió que sucediera. Si Dios es bueno y permite que suceda el mal, entonces no es todopoderoso, porque no pudo impedirlo. Muchos cristianos se han encontrado como cuando se te atora el internet, dando vueltas y no saben qué responder. El asunto es que tú no puedes simplemente poner en consideración la bondad de Dios en conjunto con el poder de Dios, cuando tú entiendes que Dios es mucho más allá que solo bondad y poder. Dios es omnisciente, omnipotente, eterno, soberano, bueno, y busca que hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces es como tener un rompecabezas de 1000 piezas. ¿A quién le gusta más rompecabezas? Sí, puros de mi generación en delante, los centennials ni saben qué son. Está bien, a mí me encanta, pero es como si tú quisieras armar un rompecabezas o entender un rompecabezas sin la tapa, sin la caja, y tienes solo 2 piezas, la bondad y el poder de Dios. Y con 2 piezas quieres entender el paisaje. Puede ser un jardín, puede ser una maceta, puede ser un gato jugando con una bola de estambre, o puede ser un librero. Puede ser lo que tú quieras, porque solo tienes 2 piezas. Pero cuando tú pones en consideración todos los demás atributos de Dios y le agregas un ingrediente más a la sopa, que tú no tienes ni idea de lo que es, que Dios sea eternamente más sabio que tú necesitas simplemente llegar a la conclusión de que Él es bueno, sus caminos son misteriosos, pero entiendo su bondad y eso me es suficiente. ¿Cómo me encantaría que Epicuro hubiera podido hablar con José el soñador? Y que José el soñador le platicara su historia. No, mira, compadre, yo sé lo que tú me estás diciendo. Te voy a platicar mi historia. Traicionado por mis hermanos, vendido, esclavizado, traicionado en la prisión por ser fiel, y aún el copero y panadero se olvidaron de mí como se olvidaron todos mis compas de la prepa, y ahí abandonado y todo, y al final entendí por qué, y yo se lo dije a mis carnales cuando ellos estaban impactados con lo que Dios había hecho en mi vida. Y le contesta a Epicuro: ¿y qué te ha hecho en tu vida? En pantalla, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. El sufrimiento de José fue para la bendición de miles y miles de personas. A lo mejor la van a pensar 2 veces cuando diga: Señor, yo quiero que tú me uses. Y le has dicho: como tú quieras, Señor, úsame. Aguzado. Monte aguzado, hermano. ¿Cómo me hubiera gustado que Epicuro hablara con Lázaro? Lázaro enfermó de muerte, estaba desahuciado. Los doctores dijeron: tiene 2 o 3 días y vayan preparando el funeral. Le mandaron mensajeros a Jesús y Jesús les dice: sí, ahorita voy, luego voy, ahí luego. Y Jesús esencialmente, humanamente, llegó tarde. A veces sentimos que Dios llega tarde a nuestras vidas. Dios no llega tarde a nuestras vidas. Jesús llegó cuando tenía que llegar. Sabemos que Jesús resucitó a Lázaro, pero mira la respuesta de Jesús. Ve la perspectiva humana. Jesús no hizo caso al llamado. Jesús llegó tarde. O sea, Jesús sana a todos menos a sus amigos. O sea, entonces, ¿si es el Mesías o no es el Mesías? ¿Si es bueno o no es bueno?
O a lo mejor no es tan poderoso Jesús y no podía resucitar a Lázaro. Jesús contestó: esta enfermedad no es para muerte. Espérate, tiempo fuera. ¿Se murió Lázaro o no se murió Lázaro? Se petateó. Pero miren las palabras de Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque Jesús llega ante la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera, para mostrar que es Jesús el que tiene el control soberano de todas las cosas. Gracias por ese amén. Denle un burrito a esta hermana, por favor. Richie, ayúdame por favor aquí atrás. ¿Cómo me gustaría que Epicuro y todos los que piensan como él, y todos los cristianos que en algún momento dudan de la bondad de Dios por no rendirse a Dios, cómo me gustaría que leyeran los evangelios, que tuvieran una Biblia y pudieran leerlos con simplicidad? Porque el momento más angustiante de Jesús fue en Getsemaní. En Getsemaní Jesús estaba enfrentando el terror de enfrentar la ira de Dios humanamente hablando. Y Jesús enfrentó ese terror para que tú no tuvieras que enfrentarlo. Y entonces Jesús está en una angustia que lo hacía sudar sangre. Y Jesús está orando a su Padre Celestial. Y le dijo, aparece en pantalla: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de la ira. Por tu pecado, por mi pecado. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Escuchó Dios la oración de Jesús? Sí. Lo suficiente para enviar un ángel y fortalecerle. Cuando tú ores en esta angustia, o una angustia, bueno, no puede ser igual, pero en una angustia, tú vas a orar al Señor y Él te va a fortalecer. Te lo digo con total integridad. Él me ha fortalecido. Él fortaleció a mi esposa y he visto a muchos más fortalecidos durante el tiempo de la prueba. Tú vas a orar y Él te va a fortalecer. ¿Escuchó Dios a la oración de su hijo? Sí, envió un ángel. Pero ¿respondió Dios la oración de su hijo? ¿Lo libró? No. Porque la voluntad de Dios y la gloria de Dios eran más importantes que la comodidad de Jesús. Era necesario que Él pasara por esto para tu salvación y mi salvación. Y yo sé que nuestro sufrimiento y nuestras vidas no se comparan en ninguna manera con la obra redentora. Pero tú puedes tomar esto como un modelo aplicable a tu vida. Dios es soberano. No vas a entender sus caminos, pero entiendes su bondad, es suficiente. Tómalo como un modelo a tu vida, porque va a haber ocasiones en tu vida en que tú vas a orar a Dios y vas a pensar que Dios no está respondiendo. Dios te va a responder con un ángel o con su espíritu fortaleciéndote. Pero va a haber ocasiones en que la gloria de Dios y su plan soberano para tu vida van a ser más importantes que tu comodidad. Va a haber veces que no vas a ser librado del sufrimiento, pero sí vas a ser utilizado como un instrumento de Dios. Hermano, cobra ánimo. Tú no eres ninguna víctima de circunstancias. No eres víctima del caos. Tú no eres un accidente y no te han sucedido accidentes. Tú eres un proyecto realizado por el arquitecto más grande que este universo puede contemplar. Y ciertamente Él va a terminar su obra en ti. Ríndete. Renuncia a tener el control de tu vida. Decide basado en Dios, sí. Decide basado en la sabiduría, absolutamente. Pero tener el control, hoy tienes que venir y ponerlo en el altar. Déjame poner en pantalla algo más antes de orar por ustedes. No temas, dice Isaías 43. ¿Lo tienes ahí abierto?
Acompáñame por favor. No temas, dice el Señor, 43, del 1 al 3. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a hundir, no te va a sobrepasar el agua. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué razón? Porque yo soy Jehová, el Dios tuyo, y el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. Déjame ayudarte a entender esto un poco mejor. Años atrás yo leí este pasaje de Isaías 43 y yo lo interpretaba pensando que nunca me iba a pasar nada, que yo podía decretar, cancelar esto, lo otro, que ahora ser cristiano significa que nunca me va a pasar nada, y cuando yo pase por las aguas no me va a pasar nada. Pero ahora lo leo con un entendimiento diferente, porque el Señor está diciendo: cuando pases por las aguas, ¿vas a pasar por las aguas? Sí. Cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego, vas a pasar por el fuego. Pero cuando pases por el fuego, no te quemarás. Es decir, ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna enfermedad te van a destruir a ti o van a destruir tu fe. Al final de toda la tormenta, tú vas a estar de pie para que se sepa que el creador de todas las cosas es quien te mantuvo de pie. Confía, llévate esta verdad, confía que Dios está en soberano control de tu vida. Los caminos del Señor quizás sean misteriosos, pero no lo es su bondad. Alguien aquí, habiendo escuchado todo lo que dije, no está seguro de su salvación, no está seguro del máximo bien que Dios ha traído a nuestras vidas. Todos aquí están seguros que van a ir al cielo. Si no es así, si tú tienes dudas de que, híjole, yo no sé si voy a entrar al cielo y no soy suficientemente bueno, no lo eres. Tú necesitas arrepentirte y entender por qué Jesús fue a la cruz. Tú puedes recibir salvación hoy en el nombre de Jesús. ¿Tú quieres rendir tu vida a Cristo? Levanta tu mano bien en alto. ¿Alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Ok, asumo que todos son cristianos. Alguien aquí dice: yo reconozco que soy un adicto al control y yo ya no quiero sufrir más. Yo quiero renunciar a tener el control de mi vida. Alguien aquí dice: yo quiero renunciar al control. Bien en alto tu mano. Alguien aquí dice: yo quiero renunciar, yo quiero rendirme totalmente a la voluntad de Dios. Ok. Alguien aquí está pasando por dificultad y no comprende lo que Dios está haciendo en tu vida. Levanta tu mano, bien en alto tu mano, no hay ninguna pena. ¿Por qué no cierras tus ojos y me dejas orar por ti? Señor, en el nombre de Jesús, yo pido por aquellas personas que hoy están tomando la decisión de renunciar a controlar sus vidas. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que sucederán en nosotros, Señor. Nosotros hoy nos liberamos del control y continuamos con nuestro libre albedrío, Señor. Nosotros vamos a seguir decidiendo en base a tus principios y en base a tu verdad, y vamos a confiar en ti. Renunciamos al control, Señor. Y yo pido por todas aquellas personas que están pasando por tribulación, Señor, que puedan entender que tú eres bueno y que aunque no entiendan lo que tú estás haciendo, tarde o temprano tú se los vas a revelar. Junto con tu bondad, tú les mostrarás que tú eres un Dios soberano.
Así es de que yo pido para esta iglesia, Señor, auméntales la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. A Él sea toda la gloria por siempre y siempre.